Amigos de Regeneración, amigos de Creciendo en Familia, su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, les saludo otra vez como cada semana, agradeciendo su atención, agradeciendo eh, el favor de otorgarnos, como lo menciono constantemente y lo repito, dándonos lo más valioso que puede tener un ser vivo, incluido el ser humano, por supuesto, el tiempo. Gracias por su tiempo, eh, lo más valioso que podemos tener. Gracias por otorgárnoslos en este momento, que siempre con la intención de poner nuestro granito de arena para apoyarles, orientarlos en estos temas relacionados con la salud emocional, la salud familiar. Sería muy atrevido en ocasiones irnos un poco más allá y hablar de la salud mental, cuando la salud emocional se ve afectada por un largo periodo, suele entonces reflejarse en trastornos mentales y en ocasiones muchos de ellos irreversibles. Eh, Quisiera continuar con la emisión anterior en la que estaba hablando de un tema que no habíamos abordado aquí en Creciendo en Familia. Me refiero al síndrome del nido vacío. En esta emisión anterior se hicieron comentarios sobre qué sucede cuando los hijos se van y ese nido que formó la pareja treinta y tantos años atrás, ahora los hijos ya se fueron, ya no están. Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es muy diferente a muchas culturas del hemisferio norte del planeta, particularmente América y Europa. Nosotros, perdón, los latinos, tenemos un esquema diferente de familia. Por favor, mucho cuidado. Hay gente que interpreta en ocasiones, cuando hago comparaciones, que dice que estoy expresando algo que es bueno y algo que es malo. No, estoy hablando de contextos diferentes, nada más diferentes. Si ustedes ven una familia mexicana o latina en los Estados Unidos que abundan, vemos cómo su comportamiento es muy distinto a de la familia estadounidense. En ellos, en la familia estadounidense, no existe de una forma tan acentuada y pues sería casi un noventa y tantos por ciento no se da el síndrome del nido vacío. Al contrario, algunos de ellos, de estas familias en los Estados Unidos, llega un punto en que el hijo tiene 22, 23, 24 años y si rarísimo estuviera viviendo en la casa, lo corren, hijito, ya por favor vete a hacer tu vida ya y ya nos estorbas. Y nosotros, los latinoamericanos, principalmente, pues a veces el hijo llega a los 25, 30, 30 y tantos años y sigue viviendo en la casa. Estoy retomando notas del programa anterior. Cuando este hijo se va, porque se casa, porque ella se casa, nuestra hija joven o nuestro hijo deciden hacer su vida, ¿qué sucede cuando la pareja, y lo digo en forma muy cariñosa y muy respetuosa, la pareja de viejos se quedan solos? Se dan cuenta que no se conocen porque toda su vida estuvieron triangulando papá, mamá, triangulando sobre los hijos. Poco tiempo tuvieron, poco tiempo se dieron para hablar de ellos, para nutrirse recíprocamente, retroalimentarse en cuanto a sus intereses, de tal manera que cuando se quedan solos no hayan qué hacer. Y esto fue lo que en alguna forma comentamos en síntesis el programa pasado. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la familia, cuando la pareja, ahora que ya están solos, ya se apagó la pasión, ya no se tiene la energía para ir a las fiestas, a las desveladas, etcétera?
ahora son personas mayores y es un contexto muy, muy distinto, totalmente distinto el que ahora los mantiene unidos y lo que los rodea. ¿Qué sucede con el Señor? Con el papá, el marido. ¿Sí? La señora se queda en casa. ¿Haciendo qué? Todos los días, si ella trabajó, ahora ya está jubilada. Imagínense ustedes, ya hablaremos en otra ocasión del síndrome del jubilado. ¿Qué sucede con una persona que ha trabajado durante 30 y tantos años? Una maestra, hablo de los maestros porque fui maestro, estoy retirado como tal, como maestro de universidad, y aún los maestros egresados de la normal, que han estado al servicio de la educación pública en nuestro país, la gran mayoría de ellos se niegan a retirarse a los 30 años. ¿Por qué? Porque es una labor tan hermosa, ¿verdad? El estar conviviendo con los muchachos, con los niños, con los jóvenes, que realmente se niega uno a retirarse. He sabido de muchos maestros que prácticamente le dicen, ya te vas, mano, ya, vete a tu casa. Y ahora viene el problema. Este hombre que ha trabajado, esta mujer que ha trabajado durante 30 y tantos años, ¿qué va a hacer en su casa? Va a pintar las puertas, va a ponerle aceite a las bisagras de las puertas que rechinan, va a cambiar el empaque del baño. La señora a lo mejor se cansa ya de limpiar la cocina no sé cuántas veces. Es decir, hay un problema muy serio, que es la ocupación, el mantenerse ocupado. Esto lo tocaremos cuando se toque el síndrome del jubilado, en cuanto a la energía que este jubilado ahora ya no está invirtiendo en su trabajo y se revierte contra sí mismo. No dije hacia sí mismo, contra sí mismo. Pero en términos de lo que es la familia, cuando la señora no encuentra, ya jubilada o retirada, y ahora con el marido también retirado, y está en la casa, ¿qué van a hacer? En el peor de los casos, y lo cual es bastante frecuente, lamentablemente, empiezan a meterse en la vida de sus hijos. Empiezan a meterse, a entrometerse en la vida de sus hijos. Los que somos abuelos, los que tenemos esa fortuna de ser abuelos, cometemos un error natural, un error que pues, ni siquiera, ahorita reflexionando, se podría calificar de un error, más bien lo señalaría como una característica de las personas que somos abuelos. Se convierte en un error como reflejo de la dinámica que refleja quién, el nieto o los nietos. Los abuelos, cuando fuimos padres, tuvimos normas, ciertas normas que aplicamos a los hijos. Con cierta frecuencia, severidad, disciplina, normas rígidas, el alzar la voz, el grito, la amenaza, en otros casos el golpe, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando aparece el nieto? Cuando aparece el nieto, el abuelo se reedita, o la abuela se reedita como padre, como padre o como madre. Es decir, aquello que esos actividades, actitudes, conductas que tuvimos durante nuestros 30, a los años veintitantos que empezamos a ser padres, 30 y tantos, los 40, ahora vemos a los nietos y decimos, ¿cómo es posible que haya tratado de esta forma a mi hijo cuando era un niño, cuando era un adolescente? ¿Cómo fui tan torpe de no haberle, en lugar de haber manejado esta actitud de violencia o haberlo ofendido verbalmente o haberlo devaluado? ¿Sí le suena familiar eso?
tonto, mediocre, animal, estúpido y en ocasiones expresiones mucho, mucho más severas, ¿sí? Y cuando se es abuelo, entonces decimos, bueno, ¿en qué estaba pensando? Estábamos pensando en procurar el bienestar de los hijos. Estábamos pensando, no con los 50 y tantos, 60 y tantos años o más que ahora tiene el abuelo, estábamos pensando como lo que correspondía, como lo que es en ese momento, ¿sí? O era en ese momento, como sujetos de 30 y tantos, 40 y tantos años. Estábamos pensando de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a la experiencia propia de esa edad. Ahora que tenemos una panorámica muy superior en términos de experiencia, decimos, ¿cómo fue que no pensé tal o cual cosa? Pues no, viejo, no lo pensaste, así, viejo, no lo pensaste porque no eras viejo, tenías veintitantos, treinta y tantos años, y entonces cuando nos convertimos, cuando se da el nido vacío, o cuando se vacía el nido, es decir, que se van de la casa y queda nomás la pareja, los viejos solos, entonces resulta que muchos de ellos empiezan, bueno, si soy leve con el uso del lenguaje, a entretenerse y ofrecen amablemente el cuidado de los niños, los pequeñitos, cuando la señora va a trabajar, cuando la señora necesita algún apoyo porque va al mercado, etcétera. Entonces, déjame al niño, yo te lo cuido, y por supuesto que está en excelente cuidado. Pero, ¿qué va a suceder cuando hay ciertas características de los padres, el padre, la madre, que no solamente están procurando el cuidado de los nietos, facilitando el trabajo de la madre o los padres? ¿A qué me refiero? Ya me refiero a la franca intromisión, a la franca intromisión, a la franca contaminación, no solamente influencia, porque una influencia puede ser positiva, obviamente también puede ser negativa, pero llega un punto en que las abuelas, los abuelos en lo general, nos entrometemos en la vida, mejor dicho, se entremeten, en lo personal no lo hacemos como abuelos, pero se entrometen en la vida de los hijos. Expreso en forma de broma, si se quiere, que los abuelos somos los peores enemigos de la educación de los nietos, de los hijos de nuestros hijos. Lo asertivos que fuimos con los hijos y por supuesto los errores que cometimos. Ahora que vemos a los nietos, pensamos que nuestros hijos están para educar al niño, para educar a su hijo, y nosotros estamos para consentirlo. ¿Por qué? Porque alguien diría que los abuelos por definición somos consentidores. Sí, así es. Algunos abuelos más permisivos que otros, pero si lo analizamos, lo revisamos, con frecuencia dañamos a los nietos y dañamos la relación de los niños con sus padres. Quienes ejercemos la terapia decimos en una manera figurada que cuando hay un niño rebelde, grosero, entendiendo como un niño un sujeto que va desde ya los 3, 4 años a los 14, 15 años, que de hecho ya es un adolescente, vemos con frecuencia que hay personas en este rango de edades que son violentos, rebeldes, por supuesto no obedecen normas, etcétera, con los padres. Y cuando estamos en la entrevista nos vamos a dar cuenta que ese niño está montado en los hombros de un abuelo. Los niños intuyen desde muy temprana edad, muy temprana edad, qué sucede, cuál es la relación que tienen los padres con sus hijos.
habitualmente ya no ordenan el abuelo a su hijo, o sea, el padre del niño, ya no ordena, pero sí hace sugerencias y con mucha frecuencia los hijos objetan, cuestionan, pero en alguna forma mantienen ese respeto hacia la jerarquía de los padres, o sea, los abuelos del niño. Pero ¿cuántas veces vemos un niño que abusa de esa jerarquía que ya ha observado? Y abusa de ella porque le dice el niño a su padre: papá, ¿me das permiso de X? Y el papá dice, en el mejor de los casos, sí, hijo, cuando hagas tu tarea o cumplas con tal obligación. Y el abuelo le dice, vete, hijo, yo hablo con tu papá. Y el niño se va. ¿Qué es lo que está haciendo el abuelo? Está irrumpiendo, se está metiendo y afectando seriamente la relación entre el padre y su nieto, entre el padre y su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos en los mensajes que mandan a veces en WhatsApp, como mensajes en broma, que está el niño hablando como emergencia a su abuela o a su abuelo porque el padre le está llamando la atención. Esas irrupciones, el ser metiches, dicho en lenguaje coloquial, provoca severos problemas. ¿Por qué? Porque necesita el padre del niño poner un límite. Un límite, pero le es muy difícil decirle a su padre, papá, o a su mamá, papá, mamá, por favor, no se metan con mis hijos. No se tiene razonablemente, ¿verdad? Es explicable, no estoy hablando de mucho valor civil, fajarse los pantalones, no, estoy hablando de una relación de toda la vida, y entonces muy difícilmente un padre se atrevería a decirle a sus padres, a los abuelos del niño, no te metas. Pero sí podemos hacerlo quienes en su momento fuimos padres y había abuelos intrusos, abuelos metiches, abuelos que están afectando, que están contaminando, perdón, no malintencionados, de ninguna manera malintencionados, para nada. Pero sí están violando las normas que tenemos. Y algunos padres le decimos al hijo, algunos abuelos, oye hijo, estoy observando esto en el niño, esto te puede traer estas consecuencias, etcétera. Y el hijo, con toda la razón y derecho y respeto, puede contestar, y con frecuencia algunos lo hacen: papá, déjame educar a mi hijo. Tú ya hiciste tu trabajo, para bien o para mal, ya lo hiciste, ahora es mi turno. Y tienen razón. Pero no deja uno de hacer la observación por un principio de ética, por un principio de experiencia, pero, y si le decimos los hijos, me estoy dirigiendo a estos hombres de 30 y tantos años, 40 años, lo que acabo de mencionar: papá, gracias por la sugerencia, ahora es mi turno con mi hijo. Es una forma de decirlo. Es que eres un inconsciente, mira que lo que va a hacer daño. Sí, papá, ya te escuché, gracias por tu sugerencia. Jóvenes padres, eviten discutir con los abuelos, porque mientras más viejo se hace uno, así como se endurecen, se da la esclerosis, ¿verdad? Se endurecen los vasos sanguíneos, también se endurece la estructura de la personalidad. Y es más difícil para algunas personas mayores aceptar una contradicción, aceptar o que se dé lugar a una saludable, sana discusión con nuestros hijos. La mayoría de las personas mayores, repito, ya la personalidad ya deja de ser flexible, no somos muy sujetos de diálogo, y menos con los hijos, porque nos acostumbramos durante muchos años a ejercer la autoridad, una autoridad que en el mejor de los casos
platicábamos con los hijos. Una autoridad que con frecuencia lo cito cuando hablo de niños jóvenes con los padres, que la autoridad de los padres no se discute, se dialoga, pero no se discute. Entonces, cuando los abuelos nos metemos en la vida de los hijos, contaminamos a los niños, los padres pueden, ¿verdad? En su momento, me dirijo a ustedes, jóvenes padres, ponerle a sus niños un límite. A los abuelos, a sus padres, difícilmente les van a poder poner un límite. Entonces, si el abuelo está intrometiéndose y contaminando a sus hijos, fíjense, está intrometiéndose con el nieto. Entonces, usen a su hijo, usen al nieto para evitar la intromisión de los abuelos. ¿Cómo? La expresión es muy sencilla, muy sencilla. Papá, o sea, al abuelo, si tú le das permiso al niño de comer golosinas antes de la comida, es tu decisión. Pero lo único que vas a provocar es que yo me moleste con el niño, que el niño coma mal, ¿verdad? Y si tú piensas, papá, que una vez no pasa nada, es cierto, no pasa nada. Pero si el niño come habitualmente en casa, entonces vamos a empezar a observar que el niño va a perder el ritmo de la ingesta de los alimentos, su organismo va a empezar a alterarse, etc. Si le decimos al papá, mientras más consientas al niño, más rígido voy a tener que ser. Papá, es tu decisión. Si le decimos al niño, por poner un ejemplo exagerado, el niño brinca en los sillones de la casa del abuelo, cosa que no hace en su casa porque no se le permite. Y si estamos en la casa y el niño se sube al sillón y empieza a brincar, como padres, ¿qué les sugiero? ¿Sabes qué, hijito? Te bajas del sillón. Es que mi abuelo me da permiso. Tu abuelo te da permiso de brincar en sus sillones, en su casa. Aquí no es la casa del abuelo. Y aquí no brincas en los sillones. También podemos decirle a nuestro padre, al abuelo del niño, papá, si tú en tu casa le das al niño permiso de pintar las paredes, de dinamitar la casa, es asunto tuyo. Nada más que va a tener más problemas el niño cuando llega a la casa y trata de hacer lo mismo, porque ahí en la casa, allá sí hay límites. Los límites que tú me pusiste cuando yo era un niño, ahora yo se los pongo a mi hijo, o sea, a tu nieto. Esto puede dar lugar a una cierta discusión con el hijo. Padres jóvenes, se los digo como terapeuta, se los digo como abuelo que soy, no le tengan miedo. No le tengan miedo a una, no digo discusión, ni propongo que sea una discusión entre abuelo e hijo. No, estoy proponiendo que le pongan a su padre un límite muy cariñoso y muy respetuoso. Papá, mientras más consientas al niño, más rígido tendré que ser con él. Tú sabes, papá, tú sabes. ¿Sí? Suele funcionar y siempre tomando en cuenta que tanto los abuelos como los padres jamás vamos a actuar en contra de nuestros hijos, pero sí, eso no significa que no cometamos errores, con esa intención de protegerlos, de pues gratificarlos. ¿Por qué los abuelos buscan gratificar a los niños? Porque no lo podían hacer con sus hijos. No podían gratificarlos de una forma libre. Algunos abuelos llevamos a los nietos a una juguetería y no os voy a decir que se compre sin límite, que se les regale sin límite, pero no estamos condicionando a los niños, como lo hicimos con los hijos. A nuestros hijos, cuando éramos jóvenes,
Le decíamos, papá, nos decía, papá, quiero tal juguete. Sí, hijo, gánatelo. Sí te lo puedo comprar, ese de ese precio, sí puedo. Aquel de ese precio, no puedo. Pero este sí puedo. Con mucho gusto, hijo. Gánatelo con comportamiento, con calificaciones, y ya sabes cómo, ¿verdad? Etcétera. El abuelo no. El abuelo no le va a decir, sí, hijo, gánatelo con calificaciones, con comportamiento, no, quiero eso. Y el abuelo dice, me alcanza, ten, y se lo compra uno. Así nada más. ¿Sí? Por eso se dice con frecuencia, y una frecuencia acertada además, se dice en forma acertada, repito, que los abuelos echamos a perder a los niños. No los echamos a perder. Bueno, es mi opinión. ¿Por qué no los echamos a perder? Porque es un tipo diferente de afecto. Son tipos diferentes de afecto. Hay un fenómeno que voy a hacer un paréntesis en este sentido, dentro del mismo tema de los abuelos y los niños. Cuando muere un abuelo o una abuela consentidora, el niño, algunos niños pequeños, preescolares o en inicio de la etapa escolar, es decir, en el rango de los 3 a los 7, 8 años, suelen deprimirse, y deprimirse en forma seria, en forma severa. Cuando un abuelo consentidor muere o el perro del niño se muere, hay una tendencia a la depresión en los niños, el abuelo y el perro. ¿Qué tienen en común los dos? Tienen mucho en común. O si quieren ustedes, pocos elementos, pero muy profundos, muy fuertes. El abuelo y el niño, el abuelo y el perro aman al niño sin condiciones, en forma totalmente incondicional. Totalmente incondicional. El niño se puede portar grosero con el abuelo, portar grosero con el perro, lo rechaza el abuelo, rechaza al perro, porque no está de humor el niño. ¿Y qué sucede al rato? Al rato están perfectamente bien, otra vez brindándose cariño, nutriéndose de afecto y de caricia recíprocamente. Cuando muere el perro del niño o muere un abuelo, hay que vigilar a los niños. ¿Por qué? Porque pueden tomar conductas de alto riesgo. ¿Sí? Hablaremos en otra ocasión de estas conductas de alto riesgo. Estamos ya por cerrar esta emisión y todavía quedaron algunos puntos como cuáles. Pues lo de siempre, ¿verdad? Los abuelos metiches, las suegras intrusivas, los suegros intrusivos que se meten, o los que los espero aquí a comer este fin de semana, y si no vienen nos enojamos y hacemos un drama, y ya saben, ¿verdad? La abuela viuda que empieza a decir, me voy a morir sola aquí como un perro, me dejan sola, estos abuelos manipuladores. Lo trataremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que si ustedes desean que se trate algún tema, que se aborde algún tema en particular, pueden mandarnos un correo electrónico aquí a Creciendo en Familia, y con mucho gusto atenderemos su petición. Necesitamos esa retroalimentación de ustedes, nuestro amable público. Muchas gracias, buenas tardes y muy buen provecho.